foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crime. Pues estamos en el Faradio abriendo esta ventana de la energía del cambio, que es la sección que ya desde hace mucho tiempo venimos haciendo con Solabria, que es la comercializadora de las energías renovables que tenemos en Cantabria. Y bueno, pues vamos con una clásica también de la sección, porque no es la primera vez que la tenemos. Ella es Yayo Herrero, que es un montón de cosas, porque es investigadora, porque es educadora y porque es de estas personas que abandera no solamente el ecologismo, sino el ecofeminismo, por intentar ver el sitio hacia donde nos estamos dirigiendo, pero desde muchos más puntos de vista, desde muchos más prismas. Muy buenas, Yayo. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por la ventanita. Bueno, como siempre, ventanita, en este caso porque tienes un webinar este mismo jueves por la tarde para hablar sobre decrecimiento, concretamente la educación como clave para un futuro decrecentista, que es el webinar que vas a tener de la mano de Rebelión Científica junto a Enrique Javier Díez. Bueno, ábrenos un poco esa ventana, lo que vais a hablar el jueves por la tarde. Bueno, es un gusto poder estar en el webinar, obviamente, ¿no? Primero por quien lo organiza, Rebelión Científica, ¿no? Y luego también por poder debatir y hablar con Quique, que es una persona a la que conozco desde hace un montón de tiempo, es un pedagogo, una persona súper entregada, muy comprometida con los derechos humanos y que además recientemente escribió un libro sobre decrecimiento en educación que yo creo que, bueno, pues que aporta claves muy interesantes para el debate, ¿no? Y bueno, en el webinar lo que pretendemos de alguna manera es ir desgranando algunos elementos de la vertiente, digamos, pedagógica o en la educación que han de tener estas miradas, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, una educación que pretenda contribuir es decir, una educación que se ponga, que no sea una educación en contra de la supervivencia de las generaciones más jóvenes, sino que se ponga a favor de una supervivencia digna, no puede dejar de mirar el contexto en el que estamos viviendo, que es un contexto complejo, complejísimo en todas sus dimensiones, ¿no? Una crisis ecológica plasmada en el cambio climático, pero también en el agotamiento de una buena parte de los minerales y fuentes energéticas que sirven para sostener nuestros modelos actuales y una crisis ecológica que tiene consecuencias sociales grandes, ¿no? Procesos de migraciones forzosas, expulsiones de gente de sus territorios simplemente porque no puede vivir en ellos, ¿no? El inicio o el crecimiento de una política, desde mi punto de vista, contraria a los derechos humanos, por ejemplo, en las fronteras, una política que sigue promoviendo una dinámica colonial del saqueo de los recursos en otros países y no solamente en otros países, sino también en zonas rurales o en zonas desfavorecidas dentro de nuestros propios países, ¿no? Ese es el contexto en el que estamos, ¿no? Un contexto, por cierto, que es además muy visto y muy reconocido por la mayor parte de la población, ¿no? Yo he trabajado hace muy poquito en un informe en el que reunimos a gente de todo el Estado y de casi todas las profesiones o ámbitos y la gente, cuando mira el futuro, lo mira con miedo, lo mira con angustia. Es decir, no estamos viviendo un momento en el que la mayor parte de la gente mire el futuro con esperanza y, sin embargo, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo si miramos un futuro que se haga cargo del presente con un criterio básico que es el de colocar la vida digna de todas las personas y también del resto del mundo vivo como una prioridad, ¿no? De esto va el webinar, ¿no? De esto, de pensar en cómo poder afrontar cuestiones que han venido para quedarse, como el cambio en las dinámicas naturales de nuestro planeta o el hecho de que sí o sí los 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta vayamos a tener que pensar en vivir globalmente con menos energía, menos agua, menos tierra fértil o menos materiales simplemente porque se han destruido, ¿no? En esto que se ha llamado desarrollo, ¿no? Y en cómo hacerlo. Si hacerlo por una vía violenta que deja fuera o en los márgenes de la vida, en la vida precaria, a quienes no tienen dinero o a quienes no tienen poder, o hacerlo por una vía viable,
pero que exige reconocer dónde estamos, exige redistribuir la riqueza y exige hacer de la vida de todo el mundo un derecho absolutamente inalienable, ¿no? De eso va. Bueno, además, para cambiar un poco la dinámica de lo que pensamos sobre lo que nos ocurre, lo que nos está sucediendo y las consecuencias que tiene lo que hacemos, es que justamente tenemos un ejemplo muy, muy cercano, porque a veces cuando no ves directamente las consecuencias, quizás es un poco más difícil que te hagas responsable de lo que haces, ¿no? Tú hablabas de migraciones forzosas, pero eso es algo que sí lo vemos en los telediarios a través de personas que sufren porque tienen que subirse y meterse en un mar sin saber si pueden llegar a destino, pero acabamos de tener un ejemplo con una dana en Valencia que ha sido una cosa terrorífica en cuanto a que se desate un evento climático en un lugar muy concreto y con una fuerza a la que no estábamos acostumbrados. Yo creo que esto sí que debería de servir para decir, mirad, es que lo tenemos justo aquí al lado para explicar cuáles son las consecuencias, ¿no? Absolutamente. Yo creo que la dana, igual que lo fue la pandemia en su momento, ofrece, si es posible, lo que pasa que en este marco de ruido político y mediático se hace tremendamente difícil a veces, pero ofrece la posibilidad de tener como un pequeño minuto de lucidez, ¿no? Para pensar un poco las cuestiones. Y claro, hay que darse cuenta, o sea, con el tema de la dana es tremendamente relevante. ¿Por qué? En primer lugar, porque estamos hablando de un fenómeno climático que es habitual en aquellas zonas. Hay danas registradas desde finales del siglo XIX, una enorme lista que podemos buscar, ¿no? Y que son, se llamaban antes gotas frías. Es muy interesante este debate que se ha producido sobre si era gota fría o dana, porque tiene mucho que ver con los términos también que se dieron durante la dictadura. La gota fría era el nombre que proponía, digamos, la meteorología alemana, que era en la que la época franquista predominaba, pero es exactamente lo mismo o prácticamente lo mismo que una dana, ¿no? Danas que, sin embargo, en este momento son más frecuentes y mucho más violentas, en este caso por la cuestión del cambio climático. La temperatura del mar es mucho más alta y, por tanto, estas bolsas de aire frío que se descuelgan de las corrientes de vientos fríos chocan con una temperatura marítima que es mucho más alta y, por tanto, las precipitaciones son más violentas y más rápidas. O sea, es incuestionable que si la temperatura del mar es más alta, las danas ya no son como eran en los decenios o en los siglos anteriores, ¿no? Pero es muy significativo porque cuando veías o escuchabas a algunos sectores políticos o algunas personas decir esto no tiene que ver con el cambio climático, es algo que se ha producido siempre, topas con otra cosa que es muy relevante, que es decir, bueno, y entonces, si se ha producido siempre, ¿qué es lo que pasa para que no tengamos sociedades preparadas para atajarlo? Porque entonces de lo que estamos hablando, además del negacionismo del cambio climático, es, y voy a utilizar una palabra muy malsonante que utilizaba una articulista, una periodista en un artículo que escribió inmediatamente después de la dana, es decir, si esto ha pasado siempre, si siempre ha habido inundaciones, lo que tenemos no es solamente negacionismo, decía ella, sino un problema de sudapollismo. Es decir, tenemos una situación en la que hay una parte de la clase política y económica a la que les importa un carajo lo que le pase a la gente. Por eso, en unas zonas inundables se ha construido y se ha especulado con la vivienda, por eso se ha impermeabilizado el territorio, por eso se ha arrasado con la vegetación de ribera que puede frenar las acometidas y las riadas, y por eso se ha ordenado el territorio viviendo de espaldas al hecho real de que en aquella zona siempre se habían producido danas, ¿no? Si esas danas además se acrecientan con la dinámica del cambio climático y se sigue practicando la misma construcción, la misma forma de ordenar el territorio, lo que nos encontramos es con una bomba perfecta cuyas consecuencias las sufre la gente, toda la gente en primera instancia y la gente más pobre en segunda, porque las personas que ahora están teniendo problemas o incluso se están planteando abandonar el territorio en ese proceso de migración forzosa que ya se empieza a dar también dentro de nuestros territorios, son las que no tenían aseguradas las casas, las que no las pueden reparar,
las que se han quedado sin absolutamente todo y tienen menos ayudas también por parte de las administraciones que las empresas, las pymes o la gente que sí que las reciben en mayor medida, ¿no? Es decir, la DANA nos muestra, en primer lugar, la irresponsabilidad de no atender a las alertas de la ciencia. Esa, el primer, porque es verdad que una buena parte de los daños materiales hubieran sido inevitables, pero a lo mejor una buena parte de las muertes sí, porque las personas hubieran estado alertadas de no salir a la calle, de no estar metidas en los coches o de no haberse movido, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues nos muestra también qué es lo que pasa en sociedades no preparadas ante las cosas que han venido y se han convertido ya en normalidad y que se van a producir de forma recurrente. En los últimos años ha habido muchísimos procesos de danas, muchos, y hay que estar preparados y tenemos que tener sociedades adaptadas en lo político, en lo económico, en lo territorial a estas cosas que han venido para quedarse y que se van a seguir repitiendo, ¿no? Y luego yo creo que se ha producido también una dinámica, digamos, yo sé que está fatal y hay a mucha gente que no le gusta que se diga eso, ¿no? Pero ante la DANA, nuestro país y sobre todo el gobierno de Valencia se ha comportado como si fuera un Estado fallido. Y ha tenido que ser la gente la que se ha autoorganizado en los primeros días para poder salir adelante. Y esa es una buenísima noticia. Es decir, que haya gente que se hace responsable una de otra, ¿no? A mí me contaban un amigo que vive en la zona cómo llegaba la gente con las mochilas, con la comida, que habían llegado andando, iban puerta por puerta tocando, diciendo, oiga, aquí necesitan ustedes algo, ¿no? Esa es una cuestión que nos muestra que las personas somos capaces de organizarnos y que si esa organización además estuviera acompañada de una especie de alianza público-comunitaria que hiciera que la política pública se aliara con las capacidades que tiene la ciudadanía, tenemos capacidad para enfrentarnos a estos problemas. Eso también se ha visto con la DANA, ¿no? Yo tuve la suerte de poder hacer una entrevista a unos jóvenes, a un aula de primero de bachillerato de un instituto en el que yo había estado antes, ¿no? Estuve el año pasado en Alacuás, en un centro, en una zona afectada por la DANA, no tanto como Aldaya, que está cerca, o como Paiporta, que está cerquita también, pero afectada por la DANA, y tuve un encuentro alrededor del debate de un libro que yo había escrito que se llama Los 5 elementos con la clase de cuarto de la ESO, ¿no? Y después de la DANA escribí a la profe que había organizado aquello para ver cómo estaban, ¿no? Me contó que empezaban las clases el jueves, que habían chicos y chicas afectados, que estaban muy conmocionados y le propuse hacerles una entrevista para un periódico sobre cómo lo habían vivido. O sea, las preguntas eran cómo lo habéis vivido, qué opináis o qué opinión os merece la política pública ante lo que habéis vivido. La tercera era qué habéis hecho vosotros y la última qué habéis aprendido, ¿no? Y bueno, eran 30 chavales y chavalas de una clase con su profesorado y yo he aprendido mucho de las respuestas. He aprendido mucho de una juventud que se ha activado, que ha salido a la calle. Decían que el mayor aprendizaje, decía uno textualmente, que es el titular del artículo, hemos aprendido que que tenemos un cambio climático como un piano ante el que hay que actuar, ¿no? Y hacen una crítica muy, muy, muy profunda a la política institucional. Crítica que yo creo que debe de ser escuchada y debe de ser atendida. No se puede uno despachar a las opiniones de la juventud diciendo que si pasan de todo, que si es una juventud que se está derechizando a pasos agigantados. No, no es así. O sea, cuando les escuchas, lo que ves es que tienen opiniones, tienen criterios y dicen muchas cosas que son muy sensatas, ¿no? Creo que ese tipo de cosas y ese tipo de escucha también una parte fundamental del proceso educativo en este momento. Bueno, tiene mucha relevancia lo que dices sobre todo lo que se achaca a la juventud de falta de compromiso, y parece que justamente esta es la cuestión donde no la tienen, ¿no? Donde sí que se les ve más críticos, mucho más preocupados que quizás los mayores sobre lo que les puede ocurrir por vivir en este mundo
tal como está evolucionando la cuestión de la emergencia climática. Y por eso, sin olvidarme del webinar, que vais a hablar de educación, y claro, vais a hablar de lenguaje, ¿no? De cómo se les enseña a las nuevas generaciones. Y te pregunto, Yayo, si no van a acabar siendo estas nuevas generaciones las que nos enseñan a las anteriores sobre cómo se denominan las cosas que pasan, cuáles son las consecuencias, pero cómo llamar también a las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que, o sea, igual que tenemos parte de la sociedad adulta, que es una sociedad adulta luchadora, comprometida, que siempre ha estado, dentro de las sociedades y de las personas más jóvenes, pues nos encontramos con lo mismo, ¿no? Es decir, las generaciones jóvenes son también pues el reflejo de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Pero prácticamente casi todos los estudios que se han hecho sobre la percepción que la gente joven tiene sobre el futuro son estudios que reflejan unas miradas extremadamente negativas, ¿no? Yo creo que es tremendamente doloroso ver cómo las sociedades más jóvenes o las personas más jóvenes de la sociedad sienten que el mundo que les legamos, las sociedades mayores, es un mundo complicado y es un mundo difícil, ¿no? Y creo que eso supone una responsabilidad. Es decir, a mí me revienta cada vez que escucho esto de que todos los problemas que tenemos ya los resolverán las generaciones que vienen detrás, que para eso se están educando de otra manera, ¿no? Y no es cierto, porque educan las personas mayores. Educar y enseñar en las sociedades lo hacen las sociedades adultas también, ¿no? Y por otro lado, lo que nos dice la comunidad científica es que no hay tiempo para esperar 30 años a que quienes ahora tienen 15 manden, ¿no? O sean los que organizan el mundo. Es decir, que yo creo que ese tipo de afirmaciones es una forma también de desresponsabilizarte y quitarte del medio. Y cuando digo desresponsabilizarte, no culpabilizo a nadie. No es lo mismo culpabilidad que responsabilidad. Responsabilidad es hacerte cargo de lo que hay. Y es cierto, decían los jóvenes de Fridays for Future hace un tiempo, sobre todo una joven, Gemma Barricarte, ahora ya no es tan joven, ¿no? Decía que estábamos obligando a que los jóvenes vivieran en una cornisa, ¿no? Y yo creo que tenía mucha razón y que las sociedades adultas nos tenemos que hacer responsables de acompañarles en esa cornisa, de no dejarles solos ni solas, ¿no? Y ayudar también a generar diálogos, a generar debates reposados, tranquilos, fuera del histrionismo de la polarización política que tantas veces es tan oportunista, ¿no? Para ver entre todos cómo poder, y por eso la educación es tan importante, ¿no? Y la educación no es solo la educación escolar, no es solo la educación en los institutos y en las universidades, sino que es también lo que pasa en los medios de comunicación, el papel que tenéis los medios de comunicación, que yo creo que es clave, o lo que pasa muchas veces también en el ámbito de las producciones culturales, ¿no? Qué tipo de series de no ficción o qué tipo de películas o qué tipo de arte se genera que pueda también apelar a mirar para construir, digamos, ese mundo que nos merecemos, que es un futuro, pero que es también, obviamente, los pasos en el presente que se dan hacia allí, ¿no? Bueno, hablando de lenguaje, tanto verbal como no verbal, no me puedo reprimir a hacerte esta pregunta porque en las últimas horas, días, claro, justamente hemos visto una convención donde se recibía con una ovación al presidente de la Comunidad Valenciana. Y también ha habido un discurso de Joe Biden, que está, bueno, a días de ceder el testigo a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, pero diciéndose preocupado porque en el entorno del futuro presidente estadounidense hay muchos negacionistas climáticos y no cabe duda de que esto es una emergencia. Claro, la pregunta que a uno le surge es, ¿y qué ha hecho Joe Biden para afrontar esa emergencia durante el mandato de 4 años que ha tenido en la Casa Blanca? Y sin embargo se va diciéndose que está preocupado por lo que puede venir. Bueno, lo malo es el camino en el que llevamos, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que... O sea, yo tengo la sensación de que en este momento hay una... O sea, la llevo viendo desde hace tiempo, pero yo cada vez la veo como más profunda, una profunda grieta
entre los discursos y las políticas de los gobiernos, muchas veces en general de todos los colores, o sea, no hablo solamente de los gobiernos de ultraderecha, también de los que se dicen progresistas, y la percepción que hay en la calle. Creo que de hecho esa grieta profunda que hay es como el caldo de cultivo en el que están creciendo todas estas dinámicas reaccionarias, racistas, ¿no? De estos neopopulismos, digamos, de derecha y de ultraderecha, ¿no? Yo creo que esto lo podemos ver en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una grieta brutal entre las percepciones de la gente y la movilización de la gente en muchos países contra el genocidio, contra el pueblo palestino, y lo que pasa en los gobiernos, algunos claramente sionistas y complacientes, digamos, con esta dinámica genocida, ¿no? Y otros más críticos, pero vivimos en un país en el que han seguido pasando los barcos cargados de armas y en el que se ha seguido negociando, digamos, con el armamento que está asesinando a la población palestina, ¿no? Entonces, ahí hay una grieta profunda, que es una grieta peligrosa porque cuando la gente protesta, se organiza, cuando hay una percepción tan mayoritaria que no tiene reflejo en lo que de facto están haciendo los gobiernos, lo que se genera es una especie de desconfianza que es precisamente ese caldo de cultivo que abre el camino a opciones absolutamente nihilistas y que desprecian la política y producen estos giros autoritarios que estamos viendo, ¿no? Lo que tú dices con respecto al cambio climático es clave, ¿no? Es decir, tienes a un Joe Biden que no ha hecho absolutamente nada, que ha sido y ha permitido el genocidio sobre el pueblo palestino, que no ha afrontado dinámicas más que sobre el papel que tengan que ver con la cuestión del cambio climático, y ahora lo saca como bandera cuando toma el relevo Donald Trump, que desde luego es una cosa aterradora, y viendo además estas alianzas que se producen con especímenes como el de Elon Musk, pues, y las dinámicas también que está ofreciendo toda la inteligencia artificial aplicada al armamento, a la manipulación, al periodismo, pues ofrecen un panorama desde luego muy preocupante, ¿no? Pero incluso aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí hemos visto a partidos políticos que habían hablado poco o muy poco del cambio climático o que han hecho poco o muy poco en la dinámica del cambio climático, de la crisis ambiental, que de repente con el tema de la DANA el discurso era esto es el cambio climático, esto es el cambio climático, esto es el cambio climático, que lo es, está ahí el cambio climático claramente, ¿no? Pero es una dinámica muchísimo más compleja y también pues nos pone de manifiesto que solamente cuando estas cosas se pueden utilizar como arma arrojadiza en los climas de polarización política que a veces están entre la izquierda y la derecha, pero otras veces dentro de las mismas izquierdas o de las mismas derechas, es cuando de repente estas palabras afloran. Y esto es un problema. Es un problema grande porque lo que se hace es asociar las palabras que nombran los problemas con la pugna política y no con la pugna que hay entre el capital y la vida, ¿no? A mí esto me parece un problema muy grande. Bueno, para terminar, y por poner un ejemplo, ¿no? de todas estas dinámicas que de la política hablando de una forma, pero luego actuando de la otra, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, una cosa que se pone muy de relieve ya desde hace algunos años es en qué fecha de un año te gastas todos los recursos que se pueden regenerar. Es decir, lo más saludable es que tú todos esos recursos de los que puedes disponer un año te los gastes a 31 de diciembre y no antes. El año pasado España se los gastó el 20 de mayo, bastante antes del Ecuador del año completo. Y hace unas horas salía también en prensa que el 1% más rico ya en 2025 se ha gastado todos los recursos que le corresponden y que se podrían regenerar. Han tardado 2 semanas de un año en gastarse todo lo que deberían gastarse en 12 meses. Claro, esto es una cosa de la que la clase política huye, por mucho que se les intente poner delante, pero si al final tú dices que tienes unas políticas que van en una dirección y cada vez llegas antes en la fecha a ese gasto de
recursos de los que dispones para un año, significa que necesitamos, ¿no? Que realmente el discurso se acompañe de unos hechos que demuestren que se lo toman en serio, ¿no? Sí, no. Mira, yo estuve en diciembre en un congreso de ecología política en Latinoamérica, ¿no? Era un congreso bastante grande, había como un montón aparte de las sesiones plenarias, había un montón de mesas en paralelo, ¿no? 3 por la mañana y otras 2 por la tarde, así 3 días. Y por allí pasaron activistas, defensores de la tierra, investigadores, bueno, de toda América Latina, ¿no? Yo, por supuesto, no pude ir a todas las mesas, pero pasé por todas las que pude y en todas las mesas el tema final que acababa saliendo era el mismo. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para poder defendernos y sobrevivir de la transición energética del mundo rico? Es terrible. O sea, lo que está pasando en este momento, en este caso en América Latina, pero si nos vamos a Congo, nos vamos a Sudán, nos vamos a África, lo podríamos ver exactamente igual. Lo que está pasando es que lo que se llama transición energética o lo que se llama transición justa es un proceso que está construido sobre la extracción de minerales de una buena parte de América Latina, que es lo que yo mejor conozco, también de África, y esa extracción de minerales está generando la destrucción de la tierra fértil, una destrucción, digamos, de los bosques, bosques como la Amazonía, que no es solamente un bosque de Brasil y de otros países, es el mecanismo que permite o que ha permitido regular en buena medida el clima de todo el planeta, tiene una influencia enorme, ¿no? Está provocando la expulsión de muchas personas de sus territorios, el envenenamiento. Bueno, yo estuve presencialmente, esto lo vi en un sitio que se llama El Salto, que está pegado al estado de Jalisco, en México, donde hay un río, que es el río del que debiera beber toda la gente, que tiene una montaña de espuma que es para verla, ¿no? Donde hay gente que tiene agua en el grifo 1 hora y media a la semana, que tiene que comprar todo el agua embotellada para beber, incluso para lavarse, y que gasta el 50% del presupuesto de economías ya muy precarias simplemente en poder acceder al agua. Y estamos hablando de gente que hace 50 años pescaba y bebía en esos ríos limpios, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la grieta que hay entre el greenwashing y lo que llamamos desarrollo verde y el daño que se produce es bestial. Y podemos decir, o puede haber gente totalmente desaprensiva que diga, bueno, pues que se aguanten los de esos lugares. Pero el tema es que razonablemente, como no nos aguantaríamos nosotros y nosotras, esta gente tampoco se aguanta y tiene el derecho a no aguantarse. Y eso genera una polarización brutal, ¿no? Entonces, esto, que lo vemos a escala más pequeña entre pues, nuestros pueblos que se niegan a ser utilizados como parques temáticos o como resort turísticos al servicio del resto o como granjas sucias al servicio del resto en detrimento de otro tipo de ganadería que es la que vivimos en nuestros territorios, en los que tenemos cerca, que es una ganadería totalmente diferente, mucho más respetuosa con el entorno, por más que necesitamos mejorarlo todo, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que el salto que hay en este momento entre lo que mayoritariamente se llama verde con mayúsculas y lo que necesitamos las personas y otros seres vivos para poder continuar de una forma digna, aspirando a la posibilidad de tener vidas decentes, el salto es brutal, ¿no? Y hay que decirlo y nombrarlo con su nombre porque haber utilizado o utilizar discursos mucho más complacientes, que dejen contenta a la gente, que alejen la preocupación de las cabezas, por el momento no está sirviendo para nada. Entonces yo prefiero llamarle a las cosas por su nombre y poner la lupa y el foco en la enorme cantidad de gente que sí que está haciendo y está dando pasos, digamos, en una dirección que permite construir y pasar del desánimo a la esperanza, ¿no? Pues tener a Yayo Herrero al final supone que te surjan un montón de preguntas, que intentes aprovechar que la tienes, pero
hay un webinar el jueves a las 7 de la tarde donde vais a poder escuchar esto y seguro que muchas más cosas, porque además Yayo Herrero no va a estar sola, va a estar con Enrique Javier Díez. Que es un crack. 2 educadores al final para hablar de educación, de crecimiento, emergencia climática, la manera de crecer que tenemos y también la manera de contarlo que tenemos. Así que esperemos que todo el mundo se apunte a ese webinar. En las redes sociales de Rebelión Científica está la dirección de Zoom donde apuntarse. También la tendremos puesta en el Faradio para quien esté interesado en verlo. Así que Yayo Herrero, como siempre, muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Mil gracias al Faradio y a ti específicamente, Pablo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego, chao.